seguido trabajando en los mismos temas y eso es muy bonito. Gracias también por asistir a esta presentación. Lo que les voy a contar hoy día tiene que ver con cómo usar datos e información para identificar riesgos de... Probablemente la idea de riesgos de reincidencia es algo que ustedes conocen bien. Hay múltiples instrumentos que se han estado utilizando en distintos países, algunos también aplicados en Chile. La Universidad de la Frontera ha validado algunos de esas escalas para medir reincidencia. Eh, pero el tiempo va pasando, las tecnologías se desarrollan y hoy día lo que estamos haciendo es ir un poco más allá de esas escalas de evaluación de riesgo. Estamos intentando utilizar datos estadísticos de las policías para identificar víctimas de violencia doméstica, el caso que les voy a presentar, que pudieran estar en mayor vulnerabilidad de ser violentadas nuevamente. Entonces, lo que les vengo a contar es un poco el futuro de las escalas de riesgo. En algún momento era nuestra propia experiencia. Yo, además de criminóloga, soy asistente social. Trabajé en el sistema de reinserción juvenil aquí en Chile por muchos años. Y claro, hace algunos años atrás, hartos ya, lo que hacíamos era evaluar riesgo de reincidencia basado en nuestra propia experiencia. Después comenzamos a utilizar algunas herramientas de evaluación de riesgo. Y hoy día el desarrollo de la ciencia de datos nos permite testear. Tampoco les vengo a decir que esto es perfecto o es seguro, pero sí hemos estado avanzando en la posibilidad de testear cómo el uso de Machine Learning o aprendizaje de máquina y el uso de datos policiales nos pueden ayudar a de alguna manera predecir quién pudiera estar en mayor riesgo de revictimización. Entonces, el tema del que les voy a hablar es violencia doméstica, porque es un tema que hoy en día resulta un gran desafío en el Reino Unido y me imagino que aquí también. Quizás es importante decir que globalmente una de cada 3 mujeres es víctima de violencia intrafamiliar. En el Reino Unido, una de cada 4, es decir, 25%. Como un fenómeno que ha sido emergente, hay algunas conductas que hoy día se tipifican como delito, pero que en el pasado no eran consideradas delito. Por ejemplo, el acoso. Es un delito que en inglés se llama stalking y consiste en que la persona responsable, el acosador o acosadora, permanentemente trata de ubicar a la víctima, presiona a la víctima, que puede ser una expareja, a mantener contacto, a volver a reiniciar una relación que ha estado inundada por la violencia. Entiendo que en Chile esa conducta no ha sido tipificada como delito todavía, pero en el Reino Unido, dada la frecuencia y la alta prevalencia de este tipo de conductas controladoras y de acoso hacia las mujeres, ha comenzado desde hace años ya a ser un delito prescrito en la ley penal. Cada vez que una mujer denuncia un hecho de violencia considerado violencia doméstica, la policía y los servicios sociales aplican un instrumento de evaluación de riesgo que se llama DASH. Este instrumento de evaluación de riesgo es una lista de chequeo estructurada, un poco como el RNR, ¿no? Hay ciertas categorías que el policía observa o los servicios sociales observan. Son entre 24 y 27 preguntas, dependiendo de las características de la persona, y permiten puntuar la situación particular de una víctima. Entonces la ubican en riesgo estándar, medio o alto. Basado en esa evaluación de riesgo, la policía y los servicios sociales actúan con distinta intensidad. La principal razón por la que se usan
lo menos en el Reino Unido, estos instrumentos de discriminación o de tamizaje de riesgo, es que, como ocurre en cualquier lugar del mundo, los recursos son limitados y los problemas son ilimitados. Entonces, lo que se intenta es poder focalizar en aquellos casos donde existe más daño y donde existe una mayor probabilidad de que la víctima pase por una nueva situación de violencia. Hace algunos días, en realidad, ni siquiera un mes todavía, creo, no, tal vez un mes, se estuvo haciendo una evaluación de este instrumento de tamizaje llamado DASH en el Reino Unido. La ministra de la cartera de violencia contra las mujeres dio una declaración, al igual que el Parlamento y otros especialistas, señalando que este instrumento de evaluación de riesgo realmente no cumple con el objetivo, que es identificar a las víctimas más vulnerables. Hay una tremenda discusión hoy día sobre cuál es el paso hacia dónde avanzar con la evaluación de riesgo, porque lo que hemos observado en el trabajo empírico, yo trabajo con datos del DASH que me llegan desde las policías, y lo que hemos observado es que la mayor parte de las veces y la mayor proporción de casos son evaluados como riesgo bajo o medio. Hay, no diría yo, una cierta resistencia, todavía no entendemos exactamente cuáles son las razones, pero pareciera ser que hay una resistencia a identificar a las víctimas como de alto riesgo. Eso no tiene que ver solo con la persona que evalúa y con su resistencia personal. Muchas veces eso también tiene que ver con la disponibilidad de recursos, ¿no? Si evalúa a muchas mujeres como de alto riesgo, eso implica que el sistema tiene que proveer recursos bastante más caros para poder trabajar con estas personas. Esa puede ser una explicación. La explicación también puede tener que ver con falta de capacitación y entrenamiento, pero la verdad es que la evidencia nos demuestra que hay un problema serio con la evaluación de riesgo en el caso de violencia doméstica. En esta figura, que está en inglés, pero que yo les voy a explicar, hay 10 fuerzas policiales. En el Reino Unido no existe un policía como carabinero o policía de investigaciones. Lo que tenemos son 43 distintas policías. Es como si en cada región de Chile existiera una policía específica. Eso tiene ventajas y también tiene muchas desventajas. Por ejemplo, integrar datos ha sido un esfuerzo importante. Se logra, es difícil, pero tampoco es imposible. Hace un tiempo atrás me contactaron del Ministerio Público para discutir sobre datos de homicidio. Y uno de los problemas importantes en Chile es que los datos de homicidio están alojados en distintas bases de datos, digamos, de la policía, de los hospitales, etc. Entonces era como difícil pensar en integrar esos datos. La verdad es que Chile tiene una ventaja extraordinaria, que es el caso de que todos tenemos un número único. Entonces, mezclar los datos, la verdad es que es mucho menos difícil de lo que se creía. Y hoy día entiendo que eso es lo que se está haciendo. Bueno, pero volviendo a la figura, lo que ustedes pueden ver acá en el eje vertical es distintas fuerzas policiales y en las barras lo que ustedes pueden observar es el número de femicidios, ¿ya? O sea, mujeres que han sido que han perdido la vida como resultado de la violencia doméstica. El sector rojo de la barra identifica a las mujeres que fueron identificadas como riesgo alto. Entonces, de las 39 mujeres que fueron asesinadas en Devon and Cornwall, 20 habían sido identificadas como víctimas de riesgo alto. No obstante, 15 fueron identificadas por DASH, este instrumento de tamizaje, como de riesgo medio, y 4 mujeres que fueron víctimas de homicidio fueron identificadas como de riesgo bajo. Lo que esta figura nos demuestra, y hay diferencias entre las distintas oficinas de policía, lo que esta figura nos demuestra es que el instrumento de tamizaje no siempre identificó a las víctimas de mayor vulnerabilidad. Entonces, lo que comenzamos a pensar en una asociación con una
una de estas 43 fuerzas policiales es una de las más grandes, no las puedo nombrar porque la confidencialidad de los datos, pero es una importante en el Reino Unido. Ellos se interesaron en un trabajo que yo vengo haciendo algún tiempo, que es utilizar modelos predictivos para identificar riesgos o vulnerabilidades. Y ellos nos invitaron a participar en un proyecto en el que las policías nos dan acceso a los datos y acceden a financiamiento externo. O sea, ellos postulan, así como los académicos postulamos a fondos de financiamiento, policías también tienen la posibilidad de postular a esos fondos de financiamiento y con eso empezamos a trabajar juntos. Entonces la idea es tratar de evaluar si es posible que desarrollemos un modelo predictivo con aprendizaje de datos o machine learning que sea mejor que Dash. Ese es como el primer desafío. Lo segundo es que ese modelo, si bien es mejor, sea eficiente y de fácil uso. Que las policías tienen recurso tiempo también muy limitado. Entonces la idea es utilizar la inteligencia artificial para poder analizar esos datos de manera rápida. Una de las ventajas de la inteligencia artificial, y supongo que todos ustedes la han experimentado, porque ahora que tenemos ChatGPT o Copilot, todas esas herramientas, es la velocidad. Es como si tuviéramos montones de cerebros trabajando juntos o convertidos en un solo cerebro que nos puede dar acceso a información de manera muy rápida. Entonces, lo que pensamos es que estas técnicas de análisis de datos tal vez pudieran ayudarnos a identificar esas víctimas de alto riesgo. Dejar de lado las pautas de chequeo, estas evaluaciones de riesgo, ¿cómo se llaman? Actuariales, gracias, actuariales, y ver si podemos pasar de ese tipo de evaluación a algo que sea más efectivo y más eficiente con el uso de Machine Learning. Entonces, el objetivo de nuestro proyecto es evaluar la viabilidad de utilizar datos de la policía, la nombré, perdón, para pronosticar futuras ocurrencias de violencia doméstica. No cuenten a nadie, por favor. Y determinar la posible eficacia de este enfoque predictivo. La razón por la que nombro, o sea, no debería nombrar, pero la razón por la que digo que estamos trabajando con la policía es porque este es un trabajo en el que ellos son los actores más relevantes. Ellos están entrenando a los miembros de su fuerza policial para poder entender qué es el uso de Machine Learning y ciencia de datos, para que puedan entender cómo funciona un algoritmo y en definitiva para que tengan algún nivel de confianza en que este trabajo no es magia, tiene una lógica detrás y lo que hacemos es predecir con base a datos. Los datos que tenemos. Primero, ellos nos entregaron unas bases de datos bastante grandes sobre violencia doméstica. En esa base de datos tengo alrededor de 500.000 eventos de violencia doméstica, de manera que con esa información yo puedo comenzar a entender quiénes son víctimas recurrentes o crónicas y diferenciar las víctimas que han reportado estos hechos por primera vez. Los datos van de enero del 2019 a enero del 2025, lo que me da una cierta cantidad de datos históricos. Y lo que hay en esas bases de datos es eventos de victimización, únicamente violencia doméstica, el tipo de delito que se ha reportado y algunos datos demográficos de víctimas y de perpetradores. Y esto también hace una diferencia. No estamos trabajando solo con las víctimas, estamos trabajando con los dos actores de este evento. Entonces, así como yo sé quiénes son las víctimas, puedo también encontrar quiénes son los perpetradores más frecuentes. Entonces, para predecir el riesgo, tengo datos de ambos actores. Además, ellos me entregaron otra base de datos que declara otros delitos que pueden ser cometidos por los mismos perpetradores,
pero que no son violencia doméstica. ¿Para qué me sirven esos datos? Para entender si hay trayectorias de violencia. Tendemos a separar la violencia como violencia contra los niños, violencia contra las mujeres, violencia doméstica, pero en general el constructo es el mismo, es violencia. De manera que a mí me interesa en este ejercicio predictivo tratar de entender si las personas que han sido victimizadas, así como las personas que son responsables de la comisión de actos violentos, tienen una trayectoria que denote cierta acumulación del signo. Con todo, aquí hay más de 500.000, casi 650.000 eventos. También los datos van del 2019 al 2025. Y aquí tengo datos de víctimas y datos históricos de víctimas y perpetradores en otros delitos. Eso me permitió integrar una base de datos de 440.000 eventos entre enero del 2019 y junio del 2025. Y el contenido de esa base de datos es el total de víctimas de violencia doméstica con recurrencia o cronicidad, perpetradores con lo mismo, recurrencia o cronicidad, datos históricos y algunos datos también demográficos. Por supuesto que la información que recoge la policía no es una información como la que estamos acostumbrados, ¿no? No hay un dato donde se le pregunte si tienes problemas de salud mental, no hay datos donde se le pregunte a la persona si son crónicos o solo un primer incidente. Todo eso se calcula trabajando con esta información, ¿ya? Lo que nos importa, y esto es una lógica del trabajo policial en el Reino Unido y en algunos países de Europa, es tratar de hacer un target o tratar de identificar a las víctimas de violencia más seria, es decir, aquellos casos que provocan más daño. Entiendo que en Chile están usando un índice de daño en general para los delitos. Ya. Ya. Cuando el algoritmo que, pero la PAU no incluye otros delitos, no, lo que le está agregando es un poco de lectura automatizada del relato para corregir un poco la pauta. Ya. Pero la pauta. Bueno, solo para explicarles un poco, lo que nosotros hacemos es que en vez de contar los delitos, decir, tengo 4 eventos previos, además de eso, aplicamos un índice de daño. Es decir, dependiendo del tipo de delito, le asignamos un número, ¿ya? Por ejemplo, si el homicidio implica, voy a hacer un ejemplo que probablemente no tiene nada que ver con la realidad chilena, pero si un homicidio implica 10 años de cárcel, el índice de daño está calculado como el total, 36.500 días en prisión, ¿ya? Entonces, el daño está asociado al número de días de cárcel que una persona podría ser sometida por la comisión de ese delito. Entonces, no solo estamos contando el número de delitos, sino que calculamos cuánto es el daño que produce ese delito. Los delitos más serios, indudablemente, tienen un peso mayor y los delitos menos serios son más livianos, ¿no? Lo que nos interesa en este trabajo es apuntar a los delitos más serios. Como ustedes pueden ver en la gráfica, los delitos más serios en situaciones de violencia doméstica, en esta fase de datos a la que yo accedí, corresponden a un 30%, el 70% son delitos menos serios. ¿A qué nos referimos con delitos serios? Fundamentalmente a violencia con lesiones, acoso y acecho, el caso del stalking. Yo les decía que puede parecer un poco como inocuo, pero la verdad es que tiene daños importantes en la seguridad de las víctimas. Un porcentaje bastante alto corresponde a acoso y acecho, violación, otros delitos sexuales e incendios. Yo creo que esto es algo cultural. Los británicos tienen un pavor extremo al fuego y a los incendios por razones culturales. Vean incendiado su parlamento, miles de cosas.
y este también es un delito que tiene una pena bastante alta. Entonces, lo que queremos predecir, en definitiva, es cuáles de las víctimas que ya han tenido un evento o que llegan al sistema pueden ser víctimas nuevamente de violencia con lesiones, acoso y acecho, violación y delitos sexuales. Eso es lo que nos interesa. Cuando empezamos a observar las características de víctimas y perpetradores, en esa base de datos, alrededor de 500.000 eventos, encontré solo 71.000 víctimas únicas, lo que quiere decir que nuestras víctimas pasan por el sistema más de una vez. Y estas son solo las veces que se reportan. Estos datos no me dicen nada respecto de experiencias anteriores en las que probablemente la persona ha sido víctima pero nunca reportó a la policía. En el caso de los perpetradores son menos. Tenemos alrededor de 50.000 perpetradores únicos. En términos de edad, las víctimas tienen alrededor de 36 años, con una desviación estándar de 14 años, es decir, se trata de gente relativamente joven. En el caso de los perpetradores, la edad es un poco más baja, 33, 34 años. En el caso de las víctimas, y esto no es una sorpresa, 67% de las víctimas son mujeres, mientras que el 70% de los perpetradores son hombres. También hay hombres que son víctimas de violencia doméstica, pero es un hecho, como dicen en inglés, un fact, que las mujeres son mayoritariamente las víctimas de la violencia, las receptoras de la violencia. Entonces ahora les voy a explicar un poco, tratando de hacerlo con palabras sencillas, la mecánica de la predicción usando un algoritmo. Como ustedes a lo mejor pueden ver, no tengo ningún acento, disculpen por eso, pero me cuesta hacerlo en mi computadora. Pero ustedes se lo imaginan. Entonces, lo que hacemos es utilizar el aprendizaje de máquina o Machine Learning para trabajar con estos datos. 500.000 eventos, imagínense lo que eso significa. Yo personalmente no podría dar patrones solo con mi cabeza en esos 500.000 eventos, porque me tomaría muchísimo tiempo, ¿no? Trabajar con un abaco, con TAR, etc. Lo que hacemos con el Machine Learning es tratar de encontrar patrones en esos datos, ¿no? ¿Cuáles son las características de esos sujetos que están representados en esos datos? Y esos patrones que buscamos están pensados como un elemento, como una fuente de información para hacer predicciones y tomar decisiones. En la práctica, un modelo de Machine Learning aprende de la información que recibe. Yo le proporciono, digamos, en términos concretos al computador una cantidad importante de datos y el computador, la máquina, puede identificar patrones en esos datos. Esta persona es más recurrente, esta víctima es crónica, este perpetrador es crónico. No necesito explicarles cómo esto funciona, todos somos víctimas del algoritmo. Supongo que si ustedes escuchan Spotify o ven TikTok o usan Instagram, se van a dar cuenta que en algún punto el algoritmo empieza a ofrecernos exactamente lo mismo, etc. Bueno, eso es básicamente lo que hace la máquina. Tratar de encontrar patrones generales para decirnos cosas respecto de algunos grupos, de algunos sujetos. Además, el modelo trata de ajustar parámetros para que nos equivoquemos menos en la predicción. La predicción nunca va a ser perfecta, no hay ninguna posibilidad de que la predicción sea un 100% correcta, pero sí lo que estamos tratando de evaluar es si el algoritmo puede hacerlo mejor que la pauta de evaluación de riesgo. ¿Ya? ¿Cuántas veces la pauta de evaluación de riesgo identifica de manera correcta a la víctima versus el algoritmo? Hay dos tipos de aprendizaje de máquina, que son el supervisado y el no supervisado. Lo que nosotros estamos trabajando es aprendizaje supervisado, es decir, los datos vienen con ciertas etiquetas, delito grave, delito menos grave, y
este proceso, este modelo, intenta ubicarlos en distintos grupos. Por ejemplo, si yo a la máquina le doy datos de fraude, cada vez que entra un caso a esta máquina de encontrar patrones, esta máquina puede decirme si la probabilidad de que la situación se convierta en un fraude nuevamente es alta. No solo puede contarme si es alta, puede decirme cuánta es la probabilidad de que esté en lo correcto. Entonces puede decir 70% probabilidad de fraude, 80% probabilidad de fraude. El aprendizaje no supervisado es un poco distinto. Imagino que puede ser como lo que algunos de ustedes mencionaban. Yo le entrego a la máquina una cantidad de datos importantes, por ejemplo, texto narrativo. Esta persona tuvo estos síntomas, esta persona sufrió estos delitos. Y la máquina trata de ordenar y recoger esos datos para ser usados. Nosotros no estamos trabajando con aprendizaje no supervisado, estamos trabajando con un aprendizaje supervisado, es decir, la máquina me da un resultado, esta persona es de alto riesgo o está en alto riesgo de volver a ser victimizada, y son profesionales de la policía y de los servicios sociales quienes toman una decisión en definitiva. Cuando yo les hablo de patrones de datos, es un poco como esto. Aquí en esta slide, ustedes pueden ver que aquí está el caso. Cada caso está identificado con un número. Estas son llamadas en los últimos 30 días, gravedad máxima, uso de amenazas por parte del perpetrador, intento de estrangulamiento, armas, control coercitivo. Distintas formas de violencia. Si ustedes miran esta figura, ¿ustedes creen que hay aquí un caso donde hay más frecuencia que en otro? ¿En qué caso ustedes tienen más frecuencia? En 1003, ¿verdad? Esto es lo que hace la máquina. Pero aquí tenemos otro caso. Entonces, para nosotros es fácil identificar cuál es el problema. El problema es cuando tienes 500.000 casos. ¿Ya? Y en ese sentido, el aprendizaje de máquina puede hacer ese cálculo que nosotros somos capaces de hacer, pero con mayor cantidad de información. Entonces, básicamente, estamos usando el aprendizaje de máquina para hacer este proceso más eficiente y más rápido. ¿Cómo se predice? La gente a veces tiene la sensación de que la predicción es un poco mágica, ¿no? Así como alguien estudia a este sujeto y entonces dice, sí, esta persona es riesgosa. La verdad es que en el caso de lo que nosotros estamos haciendo, eso está lejos de ser la realidad. Voy a intentar explicarles con esta figura que es bastante simple cómo es la mecánica de la ley. Yo tengo datos con el comité de 1 de 2025. Entonces lo que hago con todos estos datos es elegir un grupo de un año, junio de 2024 a junio de 2025, y utilizar todos los datos anteriores a esta fecha como predictores. Entonces cuento, por ejemplo, esta víctima está aquí en este periodo de tiempo. ¿Cuántas veces fue una víctima en el pasado? ¿Cuál es el nivel de daño que esta víctima tuvo en el pasado? Y toda esa información personal me permite predecir el nivel de riesgo de esta víctima en los próximos 12 meses. ¿Ya? Por supuesto que el algoritmo no siempre es correcto. Así como la predicción del tiempo, ¿no? A veces nos dice que va a estar soleado y en realidad no lo está. En el caso de un algoritmo, también hay una introducción de errores y de sesgos. Intentamos, en la ciencia de datos, intentamos que ese error se reduzca a su mínima expresión. Pero por supuesto que hay un porcentaje importante de error, lo que es bastante costoso cuando estamos hablando de justicia penal. Entonces, más adelante les voy a hablar como del riesgo de este tipo de trabajo. Pero por ahora, lo importante es entender que yo identifico a una persona en este momento y en base a su historial anterior puedo identificar una categoría de riesgo. Entonces, no es que uno adivine, no es que uno viaje al futuro a ver el comportamiento de una persona. Básicamente uno usa el pasado para tratar de predecir lo que va a ocurrir en los próximos 12 meses. ¿Cómo aprende una máquina? Bueno,
simple, bueno, simple, de lo simple que puede ser. Primero, le entregamos a la máquina una cantidad de datos importante. Por ejemplo, el 70% de mis datos. Entonces, la máquina busca patrones, el computador busca patrones de comportamiento y produce un modelo. Si se dan todas estas características, es probable que esta persona esté en riesgo alto. Entonces, el modelo aprende de esos datos. Pero para estar seguro de que ese aprendizaje efectivamente es aprendizaje de máquina y no memoria, no repetición de un patrón, tomo casos nuevos que no han sido introducidos al modelo y los pruebo. Entonces, un 15% de mi total, digamos que tenía 100 casos, 70 lo uso para entrenar a la máquina, para que la máquina aprenda a encontrar patrones, un 15% de mis datos los utilizo para testear si efectivamente aprendió bien y un 15% extra lo uso para una validación cruzada. Entonces, le doy casos, aprende, le doy más casos, veo si en realidad aprende de la misma manera y en una tercera versión valido si este 15% final de datos efectivamente es evaluado y analizado eficientemente. ¿Cómo evaluamos si el aprendizaje es correcto? Bueno, básicamente medidas de precisión, cuántas veces el modelo acierta en el nivel de riesgo, evaluando el nivel de error, siempre va a haber un porcentaje de error. Y la otra manera en que lo hacemos en este caso es comparando el algoritmo con el modelo antiguo o business as usual. ¿Ya? Entonces queremos comparar si Dash es más o menos eficiente que el algoritmo. Al algoritmo lo llamamos DAT, ¿ya? Entonces aquí les voy a contar un poco cómo entrenamos a este algoritmo. Recuerden que le doy un porcentaje de mi base de datos y le digo, aprende y encuéntrame los patrones de revictimización seria. Este fue el primer intento. En realidad los intentos son mucho más, pero yo tomé 2 intentos para dar un ejemplo. Pero este es el primer intento y lo que encontramos aquí es que comparando DASH, que es la escala de chequeo de evaluación de riesgo, y DAT, que es el algoritmo funcionaba muchísimo mejor. Mientras que DASH identificaba 50% de los casos más graves, el algoritmo identificaba 80% de los casos más graves. Entonces, evidentemente, esto nos pareció una noticia grandiosa. Se equivoca, sí, en un 20% de los casos, pero lo hace 30 veces mejor que el modelo inicial. Aquí están los porcentajes de error para esta predicción. Hay distintos tipos de error. No quiero entrar mucho en el detalle de esto, pero imaginen lo siguiente. Yo tengo la máquina, meto un caso y este caso me dice, esta persona no va a ser revictimizada. Y lo que ocurre en la realidad es que esa persona es víctima de homicidio. Me equivoqué. Y ese error es un error grave, porque esa persona se murió, ¿no? Mayor daño que puede sufrir un ser humano como víctima de un delito es perder la vida. Hay otras veces que el algoritmo me dice, no, esta persona, al contrario, perdón, esta persona sí es de alto riesgo. Y lo que ocurre en la realidad es que esa persona no era de alto riesgo. Lo que voy a observar en este caso es que voy a gastar muchos recursos para tratar de proteger a una persona que en realidad no lo necesita. A eso le llamamos wasteful error, un nombre elegante, porque al final de cuentas es un error igualmente. Y errores peligrosos le llamamos a las veces en que la predicción dijo bajo riesgo y en realidad esa persona terminó siendo víctima de homicidio. Como ustedes pueden ver, Dash tiene una barra súper alta en aquellos casos donde predijo que iba a haber algo serio, pero en realidad no lo hubo. ¿Ya? Eso es dedicar muchos recursos humanos y recursos económicos
en proteger a víctimas que nunca llegaron a ser tales. El primer problema que encontramos, y este es un problema tradicional en el uso de aprendizaje de máquina, es que los modelos pueden estar sobreestimados, ¿ya? Es algo que en estadística se llama overfitting. En términos simples, el overfitting significa que tu modelo no aprendió de los datos, que tu modelo copió, ¿no? Es como cuando uno se prepara para un examen, entonces da el examen, sabe toda memoria, pero le cambian la pregunta y uno ya no sabe qué responder, porque no hay un aprendizaje real, hay una repetición. Y cuando uno trabaja con grandes bases de datos, este problema del overfitting puede suceder. Entonces, en este modelo exitoso que yo les había mostrado, donde el algoritmo lo estaba haciendo mucho mejor que la lista de chequeo, era un 80% exacto, un 80% preciso. Pero cuando le dimos a la máquina estos datos frescos, datos con los que no había hecho el aprendizaje, es decir, el training, cuando le dimos a este modelo datos frescos, bajó del 92% de exactitud al 80% de exactitud. Todavía, a mi juicio personal, esto estaba muy alto. Y lo que descubrí es que efectivamente el modelo estaba sobreespecificado. Es decir, no está aprendiendo, está memorizando respuestas, ¿ya? Por eso es tan eficiente. Cuando le presento datos frescos, baja su efectividad. Bajó en 10%. Hay veces que observamos bajas mucho más radicales. Hubo un algoritmo que se usó hace años atrás en Devon y era 90% exacto, y cuando lo utilizaron con datos frescos bajó a 50%, que es casi clasificación random. Entonces, que este modelo haya bajado 10% no me pareció tan malo en principio. Tendimos a pensar que esto podía funcionar. Sin embargo, porque aquí estamos hablando de personas, tratamos de correr otros análisis que nos permitieran a lo mejor llegar a una diferencia menor entre el entrenamiento de datos y los datos frescos. Y entonces descubrimos que había una alternativa mejor, que es sintonizar, es como afinar la capacidad del algoritmo para detectar los casos serios. Piensen ustedes en una radio. Bueno, ya no existe, esto es como muy antiguo, pero en una radio de las de antes, que uno sintonizaba. Si ustedes tienen la radio mal sintonizada, es difícil escuchar el mensaje. Hay ruido ahí, ¿no? Que de alguna manera distorsiona el mensaje. Lo que nosotros pensamos es que en nuestro primer modelo había ruido, había demasiado ruido, ¿ya? Entonces intentamos sintonizar este modelo utilizando otro paquete estadístico que se llama Ranger. Todo esto lo trabajo en R. Y la ventaja es que esta versión podía manejar mejor una base de datos extensa, puede priorizar algunas clases, es decir, a mí no me interesa que el algoritmo sea súper eficiente en identificar el bajo riesgo, lo que me interesa es que el algoritmo sea eficiente en el alto riesgo. Entonces, esta función nos permite identificar las clases que son de mayor interés, es decir, el riesgo cero. Para sintonizar, hay que trabajar con distintos estadísticos o con distintas métricas, ¿ya? Una de esas, para ponerlo en términos simples, es que el algoritmo puede ser muy bueno en identificar los casos serios, pero entregarme mucho ruido también, ¿ya? Es como si ustedes buscan una aguja en un pajar. Sí, la encontré, pero todo lo que me demoré en encontrarla es un problema, ¿no? Entonces, una de estas métricas que utilizamos es tratar de ajustar que el modelo encuentre la aguja, pero no en un pajar, que la encuentre en la cajita de un costurero, digamos, ¿no? Es más fácil, es más corto, toma el tiempo. Entonces, haciendo múltiples pruebas con los datos, logramos encontrar un punto o threshold donde el modelo parece actuar mejor encontrando la aguja
en un lugar adecuado donde las diferencias no son tantas. Se lo explico en términos muy simples, no quiero ahondar en la cosa técnica, pero es importante entender la mecánica, ¿no? No es solo darle a la máquina unos datos para que aprenda, sino que es también ajustar la máquina para que aprenda de la manera más eficiente posible. Entonces llegamos a esto. Yo sé que se ve complicado. Esto es el algoritmo DAG y esto es DASH o Business as Usual, el antiguo sistema. En esta diagonal están todas las veces que el algoritmo clasifica de manera correcta. Es decir, predijimos que el riesgo iba a ser bajo y efectivamente fue bajo, en un 59% de los casos. La predicción dijo que el riesgo era medio y fue medio, en un 7% de los casos. La predicción dijo que el riesgo era alto y fue alto, en un 8,45% de los casos. Si ustedes suman esa línea diagonal, este modelo es correcto alrededor de un 75% de las veces. Hicimos lo mismo con la predicción de DASH, Business as Usual. Estándar y riesgo estándar, bajo en un 37%, medio en un 5%. Y fíjense en esto. Las veces que DASH o la lista de chequeo estuvo correcta en el riesgo alto, fue menos del 1%. Es decir, el algoritmo es alrededor de 8 veces más eficiente que DASH. Y eso resulta ser una buena noticia. Nuestro modelo se equivoca también. Un 75% de las veces está lo correcto, pero un 25% de las veces se equivoca. Y estas equivocaciones no son menores. De manera que lo que nosotros proponemos no es tomar esto, considerarlo un éxito e instalarlo en el sistema. Lo que vamos a hacer ahora es poner este algoritmo en producción. Ha sido un gran desafío porque lo que la policía tiene que hacer es instalar en su sistema de base de datos este algoritmo y hacerlo trabajar. Es decir, si pensamos en el algoritmo como una cajita donde se mete la información y sale una cajita, lo que necesitamos es que la cajita esté funcionando en el sistema de datos de la policía y que efectivamente me mande los casos para ser evaluados con la información que yo requiero para identificar el delito. Aquí hay una tabla que es media complicada, pero en el fondo lo único que les quiero demostrar es que probamos distintas cosas, bajo, medio y alto riesgo, y en todos los casos el algoritmo DASH fue mejor que DASH. ¿Ustedes ven los porcentajes? Siempre la precisión fue más alta. ¿Fue perfecta? No. Y eso es algo que hay que tener en cuenta siempre. Son las variables que utilizamos y que fueron los mejores predictores de violencia doméstica de riesgo alto. El total de daño por sospechoso o por perpetrador. ¿Cuánto daño ha cometido esta persona en el pasado? ¿Cuántos delitos serios ha cometido en el pasado? El total de daño para la víctima. ¿Cuántas veces esta persona ha sido objeto de delitos graves? La cantidad de veces en la tercera barra horizontal, la cantidad de veces que la víctima es víctima del mismo perpetrador. Es decir, no solo hay frecuencia y cronicidad en la experiencia de victimización, sino que hay frecuencia y cronicidad entre esa diada. El mismo perpetrador ha atacado a la misma víctima. También incluimos la víctima a la edad del evento. Los datos indican que esto es un periodo que atraviesa todas las etapas de desarrollo humano, pero que principalmente se da entre los 25 y 40 años. El número de crímenes del cual había sido víctima una persona, no solo de violencia doméstica, cualquier tipo de crimen. La edad del sospechoso al momento del evento y la relación entre víctima y victimario. Los datos indican que para las mujeres la persona más peligrosa es su pareja o su expareja en términos de violencia doméstica.
Eso es más o menos el algoritmo. Ahora necesitamos ponerlo en práctica y testear si esto que hicimos no es teórico, porque usamos datos empíricos para entrenar el algoritmo, pero ahora lo que tenemos que ver es si esto funciona en la práctica. Ha sido un gran desafío porque las policías tampoco están preparadas para instalar técnicamente un algoritmo en su sistema. Ellos tienen gente que hace IT y gente que maneja la producción de datos y el análisis de datos internos, pero esto es completamente nuevo para ellos, así que eso ha sido un trabajo con mucho esfuerzo. Y estamos optimistas de que esto pudiera ser una solución al problema a nivel macro que hay en el Reino Unido con la evaluación de riesgo. Pero esto que suena súper optimista también tiene algunos riesgos. Y me parece a mí que uno como investigador tiene que ser justo y contar que las soluciones no son perfectas. Algunos de los riesgos del aprendizaje en máquina o machine learning son los sesgos de selección, la discusión sobre la privacidad de los datos, porque evidentemente cada vez que entreno el algoritmo estoy utilizando información personal de una persona que ha tenido eventos anteriores. No sé si eso es tan fácil de aceptar para una persona en un juicio, por ejemplo. También sucede que el algoritmo reproduce sesgos étnicos. O sea, el algoritmo es mucho más eficiente o es mucho más, no más eficiente, es mucho más conservador con algunas minorías étnicas. Entonces tiende a identificar que las minorías étnicas son más riesgosas que la población local general. Eso es efectivo. Lo que hacemos para eso es probar si existe ese sesgo. Yo hice otro estudio con datos de Kentucky en un estado bastante conservador, bastante conservador, digamos, en Estados Unidos. Y los datos demostraron que, por ejemplo, la cantidad de veces que el modelo se equivocaba, decía que alguien iba a cometer un delito, pero no lo hizo, era más alto en el caso de la población blanca. Es decir, el algoritmo corre más riesgo tratando de identificar a las personas de etnias minoritarias que a la población en general. Uno de los, bueno, él no es un filósofo, pero es un historiador que ustedes deben conocer, se llama Yuval Noah Harari. Él ha estado discutiendo acerca del uso de datos y esta era de la información. Y uno de sus postulados es que estamos viviendo en una era del dato, del dataísmo, forma de traducir el concepto. Y que el problema con esto es que los datos pueden estar en manos de muy pocas personas e indudablemente pueden ser utilizados de una manera que sea riesgosa para la sociedad en su conjunto, que limite la democracia y que nos lleve a estados de tiranía. Si ustedes lo piensan, nosotros estamos haciendo este algoritmo para identificar víctimas que pudieran ser revictimizadas, pero alguien también podría pensar en la idea de identificar perpetradores, ¿no? Es decir, bueno, en base a tu historia, tú vas a ser un criminal de alto riesgo. Y eso tiene problemas serios en términos éticos. De manera que esto es algo que está empezando. Yo hice un estudio hace tiempo atrás, que es el ejemplo de Kentucky que les mostré, donde intentamos predecir quiénes eran los delincuentes más peligrosos. Nunca llegamos a publicarlo porque en esa época la ministra de Justicia del Reino Unido era una persona bastante conservadora y lo que sentimos es que no estábamos totalmente seguros de que el modelo efectivamente trabajaba bien y tuvimos miedo de que fuera utilizado o de que se empezara a pensar en este modelo como una alternativa para predecir el riesgo de reincidencia. Me siento un poco más en paz ahora que el modelo está tratando de predecir revictimización, pero de todas maneras en el manejo de datos y en la ciencia de datos tenemos
puntos ciegos. La gente se rehúsa. ¿Por qué una máquina va a decir que si yo soy peligroso o no soy peligroso? Y eso es razonable. Si yo fuera un perpetrador, creo que yo también me resistiría a eso, ¿no? Por lo tanto, estamos en una etapa de prueba. Intento pensarlo de esa manera, para no sentirme tan culpable. Lo que me ayuda también a sentirme menos culpable es pensar que no podemos no explorar no explorarlo de manera concienzuda y honesta. Y por eso hago lo que hago. Hay otro pensador de este siglo que es Steven Pinker. Él tiene una visión de la humanidad que es mucho más positiva. Hizo un estudio de siglos donde intenta demostrar que la violencia no se ha incrementado a través de los años, sino que se ha reducido. Entonces dice que los seres humanos en realidad no nos damos cuenta de cómo hemos evolucionado. Lo que él dice frente al uso de datos y frente a la discusión ética sobre utilizar máquinas para predecir riesgo es que lo que tenemos que hacer es utilizarlo, probablemente, y tener medidas de control. No diría que estoy al lado de uno o del otro. Trato de estar siempre en el medio de esta discusión, de esta tensión entre la responsabilidad ética de trabajar con información criminal. En el Reino Unido se han comenzado a desarrollar algunas instituciones o algunos grupos que intentan discutir el uso de algoritmos en la justicia criminal. Hay una serie de reglas que se agrupan en algo que han denominado algo care, que es como cuidado con el algoritmo, y que establece algunas prioridades y características que el trabajo tiene que tener para ser responsable. Me salté, pero en conclusión, creemos que en términos generales el algoritmo o esta función DAR funciona mejor que Business as Usual, que Dash. Es más preciso, también con los casos más serios, y eso es una ventaja. Pero también tiene algunas dificultades. Como yo les dije, hasta ahora lo mejor que hemos logrado sintonizar es 35% de precisión, pero todavía nos queda un 25% en que no sabemos. No sé si vamos a subir de 75 a 80. Yo, en lo personal, prefiero ser un poco conservadora y seguir explorando esto en una fase piloto. La verdad es que trabajar en conjunto con la policía ha sido una súper buena experiencia. Es curioso, ¿no? Porque cuando yo trabajaba en política pública, la gente de la academia me decía, ah, pero es que tú no tienes idea de la realidad. Ahora que trabajo en el espacio académico, o sea, "Ah, pero es que tú no tienes idea de la realidad". Uno está siempre en el lado equivocado de la cancha, pero trabajar con ellos nos permite al menos hacer una discusión sobre eso. Espero que esta presentación al menos despierte algunas inquietudes y algunas preguntas. Yo, por mi parte, estoy muy feliz de haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias. ¿Me quedo acá o...? Estamos pasados el tiempo, pasado. Pero sí vamos a aceptar el espacio para... Estábamos demasiado interesados en tu presentación. Vamos a hacer un par de intervenciones, una, dos. Bien. En orden las tres y después responde Sara. Muchas gracias, Sara. Yo un poco del lado de Pinker porque digo mucho que los datos igual nos pueden ayudar, pero con esa cautela. Quería preguntar una cuestión un poco más metodológica, que es increíble el trabajo, pero igual me surgen dudas en el fondo de cómo la data que utilizaste también te puede llevar a sesgo. Porque dijiste que era una data de un policía. Sí. Imagino que reúne todas las características de un territorio del Reino Unido que puede ser diferente y que además puede haber movilidad urbana o interurbana, por ejemplo, las personas. Entonces, los últimos 5 años también. Y lo otro que me queda la duda, y no sé si se puede en el Reino Unido acceder a datos, y para ver si se pueden traer experiencias similares a Chile, pero otros elementos de las trayectorias vitales de las personas, tanto de las víctimas como de los perpetradores, que no necesariamente están en los registros policiales porque no han ingresado como denuncia,
o derechamente porque no son casos policiales, que realmente dan, no sé, registros de tipo académico, por ejemplo, o historial en los servicios de salud, que a veces pueden ocurrir. No sé si tuviste la posibilidad de explorar eso o si es un campo eventualmente que más adelante se pudiera incorporar en este tipo de métricas. ¿Puedo contestar de una por una? Sí, me voy a olvidar de la pregunta. Ya. Bueno, efectivamente los datos policiales son limitados. Ustedes se pueden imaginar que no tengo elementos de salud mental, que no tengo elementos de situaciones que no han sido reportadas. Entonces, por supuesto que ahí hay un sesgo, como lo hay en todos los análisis de datos de justicia criminal. Nunca, siempre tenemos en la punta del iceberg lo que ha sido reportado, lo que no ha sido reportado. Ignoramos completamente lo que pasa en ese plano. Entonces, por supuesto que tiene esos sesgos y probablemente eso sea lo que induce al modelo de error también, que no tengo información completa, ¿no? Respecto de datos adicionales de los sistemas de salud, de otros servicios sociales, sería interesante tenerlo. En el Reino Unido el acceso a los datos es complicado. Esto lo logramos después de mucho tiempo y de muchas negociaciones con esta fuerza policial. Habría sido interesante tenerlas a todas, pero no todas quieren hacerlo. Pero es un desafío que tenemos que enfrentar. Me encantaría poder tener acceso a más datos. Por ejemplo, en el tema de homicidios, cuando uno revisa las estadísticas policiales, los homicidios son mucho menos. Y hay un montón de homicidios que no están registrados, pero que están en los servicios de salud. Gente que llega al servicio de salud viva, pero finalmente muere, y eso no necesariamente está en la base de datos policiales. Entonces, ¿nos falta información? Sí, por supuesto. Yo soy un negrito, así que me escuché. ¿Cómo es el llenado de datos? Tú mostrabas las categorías, crimen, ¿es siempre como datos, no sé, cuantitativos o había lectura de los relatos, había algo de análisis como de lo aportado por la víctima o solo se ocupaban las categorías que ya había ocupado las policías? Eso, disculpe, lo otro, si está pensado en esa línea, o sea que esto, una cosa sea ver a las víctimas y cómo priorizar las víctimas, pero también aportar a la identificación de aspectos claves desde las policías y capacitarlas a las policías en base a estos aspectos que se pueden levantar. No utilizamos textos narrativos, o sea, como información cualitativa. Eso sería aprendizaje no supervisado. De momento no estamos haciendo eso. Trabajamos solo con los datos cuantitativos que las policías registran en sus bases de datos. Claro, claro. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado viendo los textos, es que uno ve la categoría y es amenazas o violencia habitual, y después uno lee el texto y hay presencia de armas de fuego y hay varias otras cosas. Entonces, ¿cómo se podría ajustar un poco? Porque ya pasa este filtro un poco del error humano. Quedó solo amenazas y uno ve que hay no solo otros delitos que habría que categorizar, sino que otros daños que no están viéndose. Mira, eso puede suceder, pero mi impresión es que el registro de las policías es bastante detallado y además ellos están obligados a llenarlo. Entonces es como difícil que tanta información que hay fuera, indudablemente que puede haber información fuera de la que no ha sido reportada. Pero lo que ellos completan no es solamente como una base de datos, ellos recogen información y después completan esa información, esa base. Claro, o sea, no queda perdida porque queda el relato y el fiscal lo puede tomar, pero sí, claro. en la generación de las figuras jurídicas sí se pierde un poco eso. Y lo que nos ha pasado un poco detrás por el No necesariamente, porque piensa que yo tengo datos históricos. Entonces, si los casos fueron reportados antes, aunque la víctima no lo mencione en el último evento, nosotros ya tenemos esa información. No, sí, pero yo lo que sí he visto es, vino mi expareja con arma de fuego, me amenazó, pero como ellos no tenían hijos, no es violencia habitual y lo ponen como amenaza. Y no queda el delito de porte de arma, no quedan otros delitos que agregarían. Y un poco sobre el uso de la pauta unificada, lo que ha pasado, un poco lo que yo he visto es que de tener todo como leve, todos se ponían, no, esto es leve, 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 quedó las alertas, varios leves terminaron el femicidio, entonces ahora todo es grave. Entonces todo se le aumentó la gravedad, entonces tenemos eso que hay
un par de años en que todas las causas de DIF quedaban como leves y ahora son todas graves y se pierde un poco la objetividad. Bueno. Mira, intentamos trabajar con eso, con el índice de daño. No solamente contar el número de delitos, por ejemplo, 3 delitos leves, sino que sumamos el daño, el índice de daño de esos 3 delitos. Entonces, en vez de tener solo 3 delitos, puede tener 3.000 días, por ejemplo, o, no sé, 300 días. Entonces, la suma de ese daño nos da información distinta al conteo. Suponte que en vez de 3 delitos leves, haya 1 serio y 2 leves. Si yo los cuento solo como 3 delitos, tengo la idea de que todos los delitos fueron iguales. Si yo aplico un índice de daño, puedo darle distinto peso a distintos eventos. También piensa que en esta base de datos yo no tengo las situaciones aisladas, tengo eventos. Entonces, si una persona, por ejemplo, recibió violencia física, eso es un evento. En la misma situación, fue amenazada con un arma, tengo un segundo evento, que es amenaza con arma de fuego. Y si además, no sé, implica que la sacaron de su vivienda, eso es como otra categoría de eventos. Entonces, por cada persona, si tú te fijas, tengo más eventos que personas, por cada persona puede haber más de un evento en un solo hecho de violencia. Entonces, deberían estar registrados todos esos. Ahora, convengo contigo que puede haber un montón de error ahí y falta de registro, y etcétera. Trabajamos con datos que existen, lo posible. Hola, bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación, súper interesante el tema. Y revisando textos, porque yo estuve leyendo hace poco sobre este tema, revisando textos sobre las críticas que se han hecho en otros sistemas de algoritmos, por ejemplo en España, hay una crítica súper relevante que tiene que ver con el alto riesgo que tú planteabas, que es qué tanto estos modelos predicen o no el desenlace, digamos, del femicidio. Y la crítica que se hizo a España es que llevó a que se generara un sistema distinto para medir la probabilidad de nuevo hecho de violencia versus hechos que pueden terminar en homicidio. Entonces, me quedó la duda si que esta base de datos incluye todo tipo de daños de violencia de género, incluyendo el homicidio, y en ese sentido puede ser buen predictor ese alto riesgo, incluye la posibilidad del homicidio. ¿O tú dirías que es más bien un sistema para predecir la revictimización de violencia, pero no necesariamente incluyendo el homicidio-femicidio en este caso? No, esto incluye el femicidio, esto incluye que, el asesinato de la víctima, y de hecho eso es lo que nos interesa más predecir, esos casos más serios, donde hay lesiones graves, donde hay como la probabilidad y además piensa que no solo nos interesa, en este sistema no es solo interesante la violencia física, sino también esas conductas repetitivas de acoso y control de la víctima. Disculpa, esa era mi segunda pregunta, ahora me acordé. Esa base de datos, ¿qué temporalidad tiene? Como para ver la dinámica en el tiempo, porque esa también es otra crítica relevante que se han hecho a estos sistemas. Mira, que en este caso, la estática, pero no la dinámica. En este caso particular, son 6 años de datos. Podríamos haber utilizado más datos. El problema es que hubo un cambio en el sistema de registro en esta policía en particular. Entonces no quisimos utilizar datos de más larga data por un tema de homogeneizar lo que estamos calculando. Eso en violencia doméstica, pero los datos históricos de comisión de delitos y de victimización, esos corresponden a Inception o la primera vez que una persona fue reportada hasta ahora. Entonces ahí tenemos trayectorias generales de delincuencia y trayectorias de violencia doméstica. Eso. Bueno, muchas gracias. Bueno.